La Riviera Maya, con sus kilómetros y kilómetros de playas de aguas cristalinas, es uno de los polos turísticos más importantes de México y de todo el mundo. Pero, ¿cómo se está viviendo aquí la crisis del coronavirus? Después de vivir viajando durante más de un mes por el Caribe mexicano, hemos podido comprobar que la pandemia aquí se vive de una forma distinta. En este capítulo especial de Furgo en Ruta os explicamos cómo es la experiencia de viajar a Cancún y la Riviera Maya en tiempos de COVID. ¡Yuhu! Con cerca de 200 hoteles y más de 35.000 habitaciones hoteleras, Cancún es uno de los lugares del mundo con más capacidad para atraer turismo. La pandemia de coronavirus también ha tenido sus efectos aquí en esta zona del mundo y para conocerlos nos hemos desplazado hasta Playa Delfines. Y esta playa tiene una peculiaridad, y es que es de las poquitas que quedan que, miren, no hay hoteles detrás. Ni un hotel, parece casi imposible por ser la zona hotelera de Cancún. Sí, es una playa salvaje. Lo que sí tiene son estas palapas, estos parasoles, y debajo de cada uno, ¡ping!, hay una familia. De alguna forma ayuda a que se respete como el distanciamiento, porque habrá como entre 2 y 3 metros entre cada palapa. También hace de parasol, tanto para el sol como para la lluvia, porque aquí el tiempo es tan imprevisible que te puede pasar cualquier cosa. Pescadillas, tortilla con pescado. Ole. A ver, dame, ¿cuánto das? 5 por 70. Aquí tenemos el lugar más fotografiado de Playa Delfines y la gente hace cola. Toda la zona de parking de Playa Delfines se llena, aunque hay movimiento continuo, a partir de las 11-12 ya se llena y hasta la tarde. Ciudad de México 20 millones de personas, aquí a lo mucho hay 5. Está viendo un pequeño éxodo de Ciudad de México para Caribe, ¿no? Mira. Sí, pues es el cambio radical. Hacemos trayectos de 1 hora y media para nuestros trabajos. Entonces... Y salir un poco de la ciudad. Salir de la rutina. Salir de la rutina. Y vivir en el paraíso. Total. Bueno, pues que disfruten de estos días de relax. México tiene la peculiaridad que es de los pocos países que no ha cerrado fronteras durante la pandemia. Y de hecho tampoco está pidiendo la prueba PCR para poder entrar. Entonces realmente para entrar a México lo único que te piden, o nos han pedido a nosotros al menos, fue un formulario de autorresponsabilidad. ¿Esto qué es? ¿Una playa? ¿Una fiesta? Bueno, es la fiesta de la playa, es el Mandala. Como la discoteca de playa de las más conocidas de aquí de Cancún. ¿Qué locura es esta? Sí, sí, esta está conocida como uno de los lugares que montan las fiestas más locas de la playa. Y hoy porque no es fin de semana, pero el fin de semana se pone... Bueno, no está vacía precisamente. No sé cómo será en la actualidad, pero en una temporada normal esto estaba a reventar. Pero tienen la música a todo trapo. O sea, no es para venir a descansar esto, ¿eh? Para descansar es Playa Delfines, ¿no? Esto estaba rotado. Te dan gel en la entrada, eso sí. Sí, queríamos ver la diferencia entre Playa Delfines, pues donde no hay hoteles, donde tienes tus palapitas, o aquí donde hay mucha fiesta y bueno, otro rollo, los hoteles de fondo, y bueno, si es el ambiente en diario. ¿Prefieren venir a esta playa que a otras de aquí de Cancún? Es la más bonita. ¿Es la más bonita? Sí, de Cancún. Por lo menos de que es Plaza Forum, y está Cocobongo y todos los santos. Es la primera vez que vengo aquí, normalmente me hospedo en algún hotel y estoy en la playa del hotel. Es la primera vez que vengo a una playa pública. Está bueno. Mucha gente para hacer entre semana, pero está muy bien. ¿Y cómo estás llevando todo el tema de la pandemia y esto aquí en el Caribe mexicano? O sea, pues es imposible traer un cubrebocas en la playa. Ya no son hamacas, ¿eh? Estos son camas matrimoniales. De la zona chill out. ¡Vamos! Vamos.
acidita el agua, pero ¡buah! Está buenísima. Las playas. Sí, eso sí nos ha llamado la atención aquí en Cancún, ver policías armados hasta las cejas patrullando la playa, y uno no sabe bien bueno, si es por seguridad en general o alguna razón en concreto, pero en todo caso Sí. es una imagen que impacta. Mira lo que es este lugar, ¿eh? Claro, que es como que está la laguna a un lado y el mar al otro, Sí. de la barra hotelera y todos los hoteles. Y ahí la Sayoneta. Sí, esta es la zona de la terraza de un supermercado de aquí, de la zona hotelera. Yo voy con chaqueta porque sigue haciendo frío en los supermercados. Bueno, los supermercados de México sí tienen esa cuestión. Sí. Uno está de tirantes y entras en un supermercado y te comes. Esta es la parada principal de autobuses de la zona hotelera para ir a la zona de playa que hay justo antes del faro. Y bueno, por acá cantidad de autobuses que vienen llenos, ¿eh? ¿La mayoría de hoteles están abiertos en Cancún o...? La mayoría, sí, que yo sepa, sí. Yo me dedico en la venta de tours y la gente me llega de todas partes. Si queremos hacer algún tour, ¿cómo es? ¿Hay muchas aglomeraciones o...? No, todo está medido de igual forma. Por ejemplo, Xcaret, si entran 1000 personas normalmente, ahorita están entrando unas 700, máximo 800 personas. Mira lo que es esto, ¿eh? Madre mía. Hoteles de 5 estrellas. Bueno, aquí en Cancún todo es a lo grande, ¿eh? Sí, sí, son monstruos gigantes, no, hermosos, la verdad. Wow. Eso es ultravioleta y este es un líquido especial para la máquina. 5 o 6 veces al día, cada hora. 5 o 6 veces. Sí, Wow. al día. O sea, la desinfección es Sí, constante. a cada rato se están desinfectando todos los sillones. En Cancún están calentando motores los locales nocturnos porque todavía es muy temprano, pero ya se puede ver un poco de movimiento, no mucho todavía. Y estamos enfrente del Coco Bongo, que es uno de los locales míticos de aquí de Cancún y también en Playa del Carmen, que hacen espectáculos, barra libre, imitan a Michael Jackson, imitan a varios, a Queen. Y por aquí tenemos estos personajes que hacen como la promoción. Y bueno, y ahí empiezan a ver algunos grupitos. Si tú quieres entrar con tu novia y quieres entrar ahorita, si hay espacio, se te hace una reservación y tienes un lugar para ustedes dos, no se les junta con los demás. Ah, para poder estar sentado y mantener la distancia. Ok, ok. Bastantes tiendas abiertas, sí que hay algunas que se ven cerradas. ¿Y tú? No hay eso, mucha aglomeración. O sea, No. hay un poco de gente, pero tampoco es como otros mercados que te estás Sí. pisando casi con otra gente, ¿no? Está como muy bien reguladito. Entras por uno, sales por el otro. Hemos ido a tomar una copa a ver cómo se siente el ambiente nocturno en Cancún. Bueno, por ahí enfrente todavía ni empezó la fiesta, pero aquí en este local pues funciona bastante bien. Tiene lleno total y bien. Bastante ambiente. Somos Marta y María de Furgo en Ruta
Y en junio de 2012 mandamos nuestra furgoneta, la Sayoneta, desde Barcelona hasta Buenos Aires para emprender la ruta. Una super ruta que nos ha llevado por toda Sudamérica durante los 5 primeros años. Después estuvimos 2 años en Centroamérica y después de 1 año parados hemos vuelto a la ruta por México y por todo América del Norte. Y en esta tercera temporada de Furgon Ruta, cada domingo tenemos una cita con vosotros para presentaros lo mejor de nuestra ruta por Norteamérica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Furgon Ruta! Está bien aquí, ¿eh? ¿Qué día se despertó hoy? Ay, sí. Qué vistas. Sí. Para hacer un parking no está nada mal, ¿eh? Bueno, pero parking a primera Sí, línea de playa. de mar, ¿eh? Buah. No, y hemos dormido bien tranquilos aquí. Los hoteles parece que la tienen ya clara, ya han hecho los deberes con el tema de la distancia, ya tienen colocadas todas sus tumbonas con una distancia suficiente. El servicio de limpieza de la playa, como siempre, a primera hora puntuales, sacando el sargazo. Para que la playa esté un poco más limpia de algas. En estas últimas semanas que hemos vivido viajando en furgoneta por el sur de México, hemos podido comprobar que sí se puede viajar por la Riviera Maya. En nuestro caso, la verdad que es muy práctico hacerlo en furgoneta, vivienda, porque bueno, la mitad del tiempo estamos fuera, en el exterior, y buena parte la pasamos aquí en la furgoneta, Marta y yo. Pero bueno, me gustaría dar una vuelta a ver cómo está viviendo el resto de la gente por aquí todo este tema. Vamos a ver. ¡Guau! Pero qué viento hace aquí. ¿Tú qué dices? ¿Te vienes o no? Yo me quedo aquí trabajando. No te gusta mucho el viento, ¿eh? No, te llena de arena y es incómodo. Bueno, pues mientras tú te quedas aquí editando el próximo vídeo, yo me voy a dar una vuelta por la playa. Podemos ver ahí atrás la gente está tomando algo tranquilamente o desayunando. Muy tranquilo por aquí se siente. Gente tomando el sol. Posiblemente con mucha menos gente de lo que sería habitual aquí en Tulum. Aquí otros pues tienen la furgoneta frente al mar, igual que es nuestro caso. ¿Qué tal, amigo? Tú eres el que está viajando con esta furgoneta linda de aquí, ¿no? Mira qué bonito cómo se vive el tema del COVID aquí en esta zona de la Riviera Maya. Aquí en Tulum parece que ni existe el virus. Mira. Fiestas, todo, ¿no? Me di en la noche y salí, a mí una fiesta aquí en la playa. Un montón de gente en la playa. A ver esta coffee tan chula que hay aquí. Buenas, ¿qué tal? Oye, qué buena la coffee, me encantó. Gracias. ¿Está viendo el movimiento de otros años? Por el tema del COVID está, yo creo que el 30% de su ocupación. Por aquí enfrente ponen música, hacen como un poco de fiesta. Que vienen DJs independientes, Ajá. no cobran nada, se ponen ahí y tocan para promocionarse por YouTube, por Instagram. No soy el Romero, así que digamos, mucha gente Es algo habrán tranquilo. 20, 30 personas por ahí viendo, escuchando, pero no. Bueno. Fiestas privadas o fiestas clandestinas, no. Qué buena. Está salvaje este agua. Atención. Nos encontramos en semáforo naranja. La policía Quintana Roo te informa. Para prevenir la propagación del COVID-19, es necesario respetar y seguir las recomendaciones de nuestras autoridades. El uso de cubrebocas en lugares públicos es obligatorio.
así se pasan todo el día con este mensaje. La primera vez que lo escuchamos pensábamos que había un tsunami o algo así, es como un estado de alarma constante. Porque de lejos solo se escucha la alarma, no la voz del señor, que tienes que estar cerca. Y esto en toda la avenida, la carretera principal de Tulum, este mensaje todo el día, pues para alertar sobre el tema del COVID. Esto no lo habíamos visto antes, ¿eh? Bueno, vamos al súper a hacer unas compras. Mascarita. Y aquí siempre hay el protocolo bien claro, ¿eh? En todos los supermercados. ¿Cuántos tequilas habrá aquí? 600. Tequila, Jalisco, mezcal, Oaxaca. Pues hay aquí para pillar una buena borrachera, ¿eh? No, para degustar. Para degustar más bien. Para emborracharse en el supermercado consigo. Y esto es otra cosa, ¿no? Aquí ya es de calidad. En la zona metropolitana es donde pues, se concentra más gente y todo, y sí, es más fuerte en esa zona. Si sales, por ejemplo, a otros estados, muchos están en semáforo, algunos en verde, amarillo. Aquí también tenemos las medidas, totalmente, pero por acá pues caminan tranquilos. Otra cosa curiosa es que han puesto, miren, las salas de espera acá afuera. La verdad no sé si es por todo el tema este de ahora o ya era así, ¿eh? También puede ser, porque adentro creo que no hay mucho espacio, pero bueno, está bien pensado. ¿Y esto es para los turistas o cómo? Así es, para los que no usen el cubrebocas. Se le proporciona a uno para evitar más que nada el contagio. Hola. Hola amigo, ¿cómo estás? Tengo rajas poblanas, tengo nopales con mole, machaca de Jamaica y huitlacoche. Wow. Suena bien lo de nopal con mole, que es con el chocolate, con el cacao, ¿no? Mira qué bueno. Voy a probar uno con mole. Uno con mole. Y otro de las rajas poblanas, sí. ¿Y cómo está el tema aquí con los puestos callejeros, el tema de la mascarilla y el COVID y tal? ¿Se respeta más o menos? Se está respetando y ahorita toda la comida que tenemos es para llevar. Ya tú no podrías poner aquí una mesita y que la gente tomara. No, antes así lo teníamos, pero ahorita ya no restringieron eso. Porque los restaurantes sí, ¿no? Que puede... Los restaurantes sí. Esta es una aioli. Aioli, mira. Esta es una macha y esta es una salsa a base de habanero, es un poco más picante. Voy a poner bastante porque... Bueno, no sé, vamos a ver. ¿Sí? Me da un poco... Vamos a ver. Tenemos la furgoneta ahí, quizá podemos ir a comer a la furgoneta y ahora te devolvemos los platos. Ah, puede ser. Bueno, pues mira lo que es esto, ¿eh? Qué buena pinta que tiene. Y bueno, vale más o menos como $1 cada uno, ¿no? Entonces 4 tacos más una bebida de maracuyá, que es mi preferida. Preparado. Bueno, voy a probar el picante, a ver si es tan picante como dicen. Pica. Pues está rico, ¿eh? Lo aguantas bien, ¿eh? Pero ya empieza a enchilar, ¿eh? Me gusta, pero ya empieza a enchilar. Pues miren cómo ha quedado esto. Vacío. Completamente vacío. Vamos a ver, porque aquí hay una caseta, me ha llamado la atención porque es una caseta móvil, coronavirus, COVID-19, Tulum. Hola, buenas. Quería informarme un poco para hacer, digamos, la prueba PCR. PCR, sí. Yo ahora podría hacérmela aquí en el momento, tengo que pedir hora. No tenemos cita, tenemos fila y usted llega y le hacemos la prueba que necesite. ¿El precio cuál es por PCR? $130. $130. Sí, y le entregamos el resultado hoy mismo. De acuerdo, perfecto. O sea, yo ya podría volar mañana, digamos. Vimos que hay varias casetas. Tulum es un lugar chico, entonces yo creo que por eso se ven tantas. Ajá. Pero están por todas partes, Cancún, Playa del Carmen. Nada más en la zona hotelera yo he visto unas 6. ¿Unas 6? Si se sale al centro anda a haber unas 2 más. Y nosotros hemos estado haciendo pruebas 3 semanas y no hemos tenido muchos casos positivos. Por lo menos eso es, creo que, alentador. Y sí. Bueno, pues sí, parece que ahora el negocio, y no solo en México, sino en todo el mundo, son las pruebas PCR. Imagínate, $130 para hacerte una prueba PCR, pues
es el precio que tienes que pagar si quieres viajar a México para cuando luego vuelvas. Así que bueno, esa es la situación con respecto a las pruebas PCR. Eso sí, mucha facilidad porque tienen cantidad, decenas de casetas como esta en todo México y en toda la Riviera Maya para que puedas hacerte tu prueba y marchar tranquilamente hacia tu ciudad de origen. ¡Wow! Mira qué lindo. Tulum tiene el rollo así más ecológico, juegan mucho con temas de la naturaleza y también muchas veces son alojamientos más chiquitos, ¿no? Que las moles que encontramos, por ejemplo, en la zona hotelera de Cancún. Miren lo que es esto. Mira, toda esta cola para fotografiarse ahí. Miren lo que es esto, ¿eh? ¡Fua! Brutal. Está el sargazo, el alga que hizo que inicialmente empezara a bajar la cantidad de gente que viene aquí al Caribe mexicano, ¿no? Sí, porque tiene un olor muy característico también, ¿no? Como a podrido sería un poco el olor que tiene. Lo sacan de buena mañana y cada mañana es el mismo ritual, lo ponen en montoncitos y luego se lo llevan, ¿no? Igual hay muchísimo menos que hace 2 años cuando estuvimos aquí, ¿eh? Es que hace 2 años el mar estaba plagado de algas. Y lo sacaban y volvían, claro, es que y es un proceso natural, no hay como acabar con esto. Sí. Estamos en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, una de las avenidas más concurridas, más comerciales, más turísticas de la Riviera Maya. Y bueno, aquí se repite un poco lo que habíamos visto en Tulum o en otras partes, pues gente con mascarilla, gente sin mascarilla, un poco cada cual a la suya. Ahora pidiendo que la gente se ponga la mascarilla. Es difícil de conseguir acá porque mucha gente no la lleva. Mi corazón pasan las horas, más fiesta. Y bueno, parece que el ambiente no para. Para entrar en los locales. Bueno, mucha fiesta en Playa del Carmen, mucha más de la que me pudiera llegar a imaginar. Al final terminamos en un barcito escuchando aquí reggae. Vamos a tomar una cervecita. No termina la fiesta hasta las 4, así que hay fiesta para rato.